Abrimos nuestras Biblias allí en Apocalipsis 20, que es propiamente la escritura que hace más referencia al tiempo del reino milenial. Tratemos de que los que no tienen Biblia ayudemos a los que no tienen, por favor, los que tienen Biblia, a los que no tienen, por favor, para que todos puedan leer la palabra. Háganse de su Biblia. Yo prefiero que usen la Biblia que otra cosa, por favor. Es muy importante entender que la tecnología en los últimos tiempos nos ha alcanzado. Damos gracias a Dios por la tecnología que se usa en el buen sentido, ¿verdad? Pero la Biblia ha costado sangre traerla hasta nuestros días. Y usted debe usar su Biblia, andar con su Biblia. Porque, digamos, podemos usar otros métodos, pero son métodos que en 100 espacios solo le dan uno a la Biblia. Y debemos razonar eso. Y me llama la atención cuando Elías fue contra los Baales, él no usó el mismo altar de ellos. Pudo haberlo usado, sí. Y pudo haber usado el mismo sacrificio, pero no funcionó. Y mostrar ahí el poder de Dios, no. Dios merece un altar diferente. Y él hizo un altar diferente, no un altar compartido, un altar diferente. Y ofició el sacrificio y ahí Dios se glorificó. Ayúdenos esto a discernir cosas y amen la Biblia, por favor, medite en ella. No viviremos lo suficiente para entender las profundidades de las Escrituras. Te podrás saber uno o varios textos, ¿verdad? Pero la profundidad de ese texto es muy difícil que podamos comprenderla. Dios nos revela lo que en su voluntad quiere irnos enseñando. ¿Recuerdan Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Consejitos, ¿verdad? Bien, nos ponemos de pie por tratarse la palabra del Señor. Apocalipsis 20 dice en versículos 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Solo tú eres Dios, eres santo, santo, santo. Y nosotros, Señor, nos sentimos muy honrados de que ese Dios santo, supremo, incomparable y glorioso haya dado a su Hijo Jesucristo en nuestro rescate. Gracias por la obra de la cruz, gracias por el
regalo de la salvación. Gracias por el honor de ser parte de la iglesia. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorar, alabar y exaltar tu nombre. Muchas gracias te doy, mi Dios, por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Ruego para ellos, les bendigas, les fortalezcas, Señor, los mantengas con la mirada puesta en Cristo. Pon en ellos el querer como el hacer en lo que tiene que ver con las cosas espirituales, Señor, que no enreden sus tiempos, sino como buenos mayordomos, le dediquen el tiempo que a ti te corresponde y que es muy necesario para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ruego, por favor, mi buen Dios, continúes bendiciendo la iglesia, porque solo tú, oh Dios, eres el que puede dar sabor, sentido y valor a todo lo que se hace. Bien dice tu palabra, en vano trabaja el que trabaja, si Jehová no edificare la casa. Así es que, mi Dios, ponemos en esta noche la enseñanza en tus manos también para que por medio de ella nos bendigas y nos ayudes a afirmarnos en la fe, a conocer la altura de los tiempos en que estamos viviendo y sobre todo, mi Dios, que estemos cada día preparados para la gloriosa venida de Cristo. También oramos en esta noche, mi Dios, por nuestra hermanita Laura, para que la ayudes a recuperarse y ella pronto pueda estar bien. Gracias por ella, por su hogar, por su familia. También ponemos en tus manos a aquellos hermanos o hermanas que pudieran estar quebrantados de salud. Sé tú propicio, Dios, a nuestras necesidades. Con acción de gracias, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que Dios desarrolla sus planes y sus propósitos a través de la persona y obra de Cristo. Y es a través de su obra que empieza el descuento de los tiempos y empieza a desarrollarse el plan de Dios. Dice ya la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Lo deja bien claro, impreso ya allí, en capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Subraya el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces ya ahí en el mismo anunciamiento, Dios deja ver su plan a través del nacimiento de Jesucristo. Y allí se concentran varias etapas. La primera etapa es el tiempo que Él está en la tierra, anunciando el reino de Dios, anunciando el evangelio, trayendo gentes al conocimiento de la verdad. Y culmina su obra
a través de un hecho trascendental que no tiene comparación histórica, la obra de la cruz. En la obra de la cruz se cumplen varios objetivos. Uno, es vencido el pecado. Es cumplida la ley en la persona de Cristo. Es derrotado el diablo y sus huestes. Y en su resurrección es derrotada la muerte. Y entonces allí en esa primera etapa suceden hechos gloriosos. Recuerdan las palabras finales de Jesús estando enclavado sobre la cruz. Consumado es. La obra estaba hecha. Porque antes de él se venían desarrollando algunos ritos establecidos por Dios mismo al pueblo de Israel y aún antes, y consistían en el sacrificio del cordero para expiación del pecado, que solo eran símbolos de lo que iba a suceder en la obra de la cruz. Y en el Sinaí Dios hace pacto con su pueblo, que ese pacto lo rompe el pueblo. Y entonces el hombre no encuentra forma de agradar a Dios a través de las prácticas de la ley. Y entonces leemos allá en Hebreos capítulo 10, un pasaje hermoso. Dice el verso 8, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado. ¿Qué cosa? No quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen, ¿cómo? Según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Y allí se da en la persona de Cristo la transición de la ley a la gracia. Es en la persona de Cristo que la gracia de Dios se manifiesta a la humanidad. La ley le pedía a la gente cumplir las reglas y como resultado, como pago, digamos, obtenían la salvación. Pero nadie podía con la ley. Porque Santiago dice que si cumpliéramos toda la ley, fallamos en un punto, somos culpables de toda la ley. Así es que según las obras de la ley, nadie podía ser salvo. Y ya como que Dios está desagradado de tantos sacrificios que no llevan a ninguna parte. Y entonces dice allí el verso 9, la propuesta de la venida de Cristo, y el verso 10 dice, en esta voluntad somos santificados. ¿De qué manera? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sabe? En la ley cada persona debía presentarse una vez al año con un cordero para expiar sus pecados. Y el otro año otra vez. Y era algo continuo en la vida de la persona mientras éste vive. Pero ahora en Cristo, en el plan de Dios, Dios quita eso y establece una obra única, perfecta y suficiente. Y lo estamos leyendo en el verso 10 de una forma maravillosa. Vuelvo a leer. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, subraye esto porque es un texto que puede ayudar en el evangelismo, por favor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, subraye, que nunca pueden quitar los pecados, porque el hombre es pecador, es reincidente, y qué sacrificio de cordero podría limpiarle. Solo el cordero de Dios, Cristo Jesús,
Y dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa? Perfectos para siempre a los santificados. Ahorita cantábamos un himno, si quieres que Cristo nos lleve a su gloria, con Él a reinar. Entonces debemos ir a una serie de características. Y eso como que tuerce un poquito la doctrina, porque la salvación es única y a través de la sangre bendita de Jesucristo. Todo lo que dice el canto es maravilloso, pero siento que se mete en un terreno que en alguna forma subestima lo que Cristo hizo. Yo no sé si ahí sería bueno, allí los de la música, podríamos hacerle una buena corrección, ¿verdad? Habrá que estudiarlo, tampoco es antojadizo. Tiene que acordar con la métrica musical y eso no puede ser antojadizo, ¿verdad? Pero es un detallillo. Cuando cantamos es bueno, por eso dice la Biblia, hay que cantar con el entendimiento. Porque los cantos normalmente son hechos por los hombres, ¿verdad? Y buenos hombres, inspirados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, pero hay algunos que, digamos, hay detalles, ¿verdad? Entonces es bueno apreciar eso y ver si esto toca mi doctrina o no toca mi doctrina. Toca la doctrina bíblica, ¿qué dice? Porque la palabra del Señor en el verso 10, en el verso 12 y en el verso 14, dice que Cristo hizo una obra perfecta. Y usted no va a ir al cielo por ser bueno. Usted va a ir al cielo porque se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo como Salvador personal. En adelante se espera que usted corresponda a las obras de la cruz y viva para agradar a Dios y se cuide del pecado y del mal. El pecado no le robará la bendición de estar con Cristo, pero le va a afectar y dañar su vida espiritual, el testimonio, la vida de iglesia, le va a imposibilitar para servir al Señor. ¿Entendemos eso? Y es importante tal vez mirar algo que me gusta decir. Observen estas dos partes de la baranda. Cuando usted viene a Cristo, yo no sé a qué edad, Dios lo ve a usted no de ese momento para atrás, no. Dios lo ve en toda su historia y le redime al usted creer en Jesucristo por toda su historia. Si no, no tendría vida eterna. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y respecto al futuro, ¿qué dice? No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo ha pasado de su estado de muerte a vida. Eso mismo lo dice Efesios. Volvamos a leer ese texto. Hay textos que debemos tenerlos presentes, principalmente en el evangelismo. Dice el capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y subraye, nada de lo que usted haga va a ayudar o va a quitar. Si usted entendió el Evangelio y entregó su corazón a Cristo, tiene vida eterna. Eso dice la palabra. Pensar diferente destruiría la obra perfecta de Cristo en la cruz. Tenemos ejemplos bíblicos de casos extremos donde el que es salvo, es salvo. Y a veces yo cito esto, ¿por qué cito esta parte? No me gusta entrar mucho ahí, porque lo que se dice allí pues no es nada agradable ni nada bueno. Y estamos hablando de 1 Corintios 5. Y estamos hablando de un caso de un creyente perverso. De un creyente, un nacido de nuevo, un salvo, perverso. Pueden caer los creyentes en eso. Es que si usted no fortalece la vida con el Señor, se va a fortalecer otro estilo de vida. Si usted no camina en la palabra del Señor, va a caminar en otras cosas. Si un creyente no camina en lo espiritual, empieza a caminar en la cuerda floja. ¿Sí? Y ahí 1 Corintios 5 habla de un caso de un hombre que había incurrido en un pecado. Yo aclaro esto. Ahí se está hablando de un pecado específico y a mí no me gusta hablar de pecados específicos, porque a veces nos rasgamos la vestidura ante la fornicación, el adulterio, nos rasgamos la vestidura ante el que toma licor. Y si usted lee Proverbios capítulo 6, ahí no se menciona ninguno de esos pecados. Totalmente diferente. Porque a veces decimos que escandaloso esto y esto como dice en la Biblia, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Y no es así. No hay un pecado que vale 100 y un pecado que vale 1. Si el pecado vale 1, todos valen 1. Si el pecado vale 100, todos valen 100. Porque el pecado es transgresión, es ofensa a Dios. Sea la murmuración, el chisme, los pleitos entre hermanos y cosas como esas. Entonces, quiero decir eso para sacar de la idea que ciertos pecados escandalosos. Mire, los pecados a veces que tomamos más ligeramente son los que hacen más daño a la iglesia. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. El punto es, hermano, que este personaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aconseja a la iglesia: mire, reúnanse en valor en eso y echen ese perverso de ustedes. Eso dice la palabra. Y el tal, es decir, el cuerpo del tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Estamos. Imagínense el fiestón del diablo con un creyente que Dios le da oportunidad de que haga con ese cuerpo lo que quiera. Sin embargo, encontramos algo maravilloso. Creo a la altura del capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios. Y es que ese hombre se arrepintió y volvió a la comunión de la iglesia. Y la iglesia lo recibió. Y Pablo les dice: y si ustedes le han perdonado, yo también. Porque el que es salvo, lo que deseo destacar es que si alguien aceptó a Cristo, no va a ir al cielo por ser bueno, sino por haber creído en la perfecta, única y suficiente obra de Cristo. ¿Estamos claros en eso? Ahora se espera que usted como salvo vive para agradar a Dios. Vive para luchar contra el pecado. Sí. Vive esa nueva vida. Amén. Donde cada día a través de la palabra usted quiere crecer, quiere aprender, quiere mejorar, quiere cambiar. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Para oír la perorata de un hombre que viene a oír la palabra de Dios.
porque solo ella es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y es la que nos confronta. Cito, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios nos ha dado la palabra. Y agradecemos a Dios por este santo libro. No lo tenga allí en un estante ni en una mesa, póngalo en su corazón. Tome tiempo todos los días. Usted me dirá, pastor, es que no tengo tiempo. Pues ordénese sus tiempos como mayordomo, porque le está fallando a Dios y se está fallando a usted mismo. Y no presuma de que usted se sabe la Biblia de tapa a tapa. Eso le está robando bendición y crecimiento. No hay nadie en esta iglesia que se sepa la Biblia de tapa a tapa. Pregunto, ¿hay alguien que quiere levantar la mano? Yo hay veces sugiero, levanten la mano, yo no lo voy a hacer. Porque todos los días aprendemos de este santo libro. Y yo no sé a dónde caminaríamos, cuál sería la realidad si no tuviéramos este santo libro. El plan de Dios se desarrolla a través de la persona y obra de Cristo. Como hemos visto, hay una etapa que culmina una obra perfecta en la cruz y gracias a esa obra, usted y yo hemos encontrado la salvación. Amén. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido traídos a ser parte de la iglesia. Ame la iglesia. Aunque usted diga que allí hay hipócritas y que hay, no somos mejores unos que otros. Como dice un dicho, el que no tiene minga tiene mandinga. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Lo que dice Efesios 6:18. Oremos los unos por los otros. No nos señalemos, no nos acusemos, no, ayudémonos. Porque es lo que Dios quiere. Y aún en esos casos extremos, ahí está Gálatas 6. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Y considerándose usted a usted mismo, no vaya a hacer que usted también sea tentado. ¿Qué significa eso? Que entre tanto estamos en esta tierra, existe el peligro. Y entonces tenemos que ser misericordiosos con los demás para que en una eventualidad que esperemos no se dé, usted también haya misericordia entre los hermanos. ¿Estamos claros? Entonces, amados hermanos, Dios nos trae a ser parte de la iglesia. Y en ese tiempo de la iglesia, Dios deja de tratar con el pueblo de Israel. Porque estamos en el tiempo de la iglesia. Ese tiempo está por terminar. Esperamos la venida de Cristo. Amén. Dice un canto, ojalá hoy mismo fuera su venida. Yo solo espero aquel día cuando Cristo volverá. Cuán gloriosa será la mañana. ¿Sí? Porque esperamos la venida de Cristo. Ese es el tiempo de la iglesia, un tiempo para crecer, para aprender, para servir al Señor y para llevar el evangelio a otros. Y en esto debemos estar comprometidos, hermanos. Sé que estamos viviendo en un mundo allí muy enredado de materialismo, de tecnología y de carreras, porque eso dice allá Daniel capítulo 12. La gente correrán de aquí para allá y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Es un tiempo de carrera, pero el creyente es sabio. El creyente tiene que ser prudente. El creyente debe entender que no debe comprometer sus tiempos espirituales, por favor. ¿Qué podría darnos este mundo que sea mejor que una vida fiel y sincera con Dios? Nada.
No significa que se abandone, no esfuércese, por favor. Los que están estudiando, estudien, fórmense. Pongan la mirada en un objetivo allí, pero sin perder la mirada de Cristo. Sin perder la mirada de Cristo. Hay muchos creyentes que están más enredados. Y aquí, si estuviera Selvin, ya tendría el dicho en la mente. Pero escúcheme, estamos enredándonos y comprometiendo lo que es una necesidad para mi vida espiritual. No se canse de leer la Biblia, no se canse de orar, no se canse de congregarse, no se canse de testificar de Cristo, no se canse de servir al Señor. Es lo que Dios espera de usted. Y eso le va a fortalecer, le va a dar un testimonio y le va a ser útil en las manos de Dios. En tanto está el tiempo de la iglesia. Ese tiempo está por cerrar. Y dentro del plan de Dios, la Biblia nos dice que después sigue un tiempo de tribulación de 7 años. Y hay cosas que, por lo menos a nivel de noticias, de información, sería bueno que usted trate de buscar noticias de Israel, porque Israel viene a ser como el tic-tac de Dios, ¿verdad? El reloj que marca los tiempos. Y entonces es importante conocer noticias allí, tocante a lo que ya ellos están percibiendo a pesar de no estar en Cristo. Y entonces ellos han venido preparando todo porque saben que viene un tiempo terrible para ellos. Eso lo dijo un rabino leyendo la Torá, dando noticias, pero también lo hacía ver el presidente de Israel. Y ellos han venido preparándose porque el objetivo que tienen ahorita en mente es construir el templo. Y en cuanto a los preparativos para esto, ya tienen definida la tribu sacerdotal. Ya la tienen identificada. Hoy la tecnología facilita todo esto. Esa gente tiene listas las vestiduras sacerdotales. Y hasta la vaquilla colorada para oficiar el sacrificio que da punto de partida en el desarrollo del plan de Dios con ellos. Pero les digo algo maravilloso. Antes que esto suceda, Cristo viene. Y es importante que usted esté informado en la noticia. Aquí en Costa Rica están sucediendo noticias muy espantosas. Esto va a ser el mundo. Nuestra mirada debe estar puesta, ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hagamos uso serio de la palabra. Ahorita le decía a mi esposita, uno de los libros más pertinentes ahorita para empezar a leer es el libro de Zacarías. Porque Zacarías desarrolla el plan de Dios con su pueblo Israel. Allí el capítulo 8 es maravilloso. Pero les dejo esto por si no están leyendo la Biblia, métanse a estudiar allí, a leer la Biblia. Empápense de las cosas que vienen, ¿sí? Israel en toda su ignorancia está preparando. ¿Y los creyentes qué? Durmiendo. ¿Recuerda usted San Mateo 25? Que habla de 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Y cuál de todas estaba durmiendo? Todas estaban durmiendo. Las que eran salvas y las que no eran salvas. ¿Está oyendo? Estaban durmiendo. Y a la medianoche se oyó la voz del esposo. Y las que tenían su lámpara de aceite recibieron al esposo, y las otras fueron a buscar cómo hacían. Y cuando llegaron dijeron, ábrenos. Y el Señor les dice, no sé quién sois.
Asegúrese que Cristo está en su corazón. No es venir aquí, no es cargar una Biblia, es haber tenido un tiempo en la vida donde el Evangelio le hizo ver que usted es pecador, que va caminando al infierno, pero que Dios le ama y hizo una obra en favor suyo, y que usted, arrepentido, puede reconocer que Jesucristo fue a la cruz en lugar de usted. Y que hizo ese sacrificio para salvar. Y que usted pueda recibir a Cristo como Salvador, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Asegúrese de eso. Y si está durmiendo, rompa con ese sueño. La somnolencia espiritual es el peor atentado sobre la vida y la salud de la iglesia. Vámonos a leer allí Efesios 5, por favor. El capítulo 4, a partir del 17, llama al creyente a reflexionar, a no enredarse y asumir su vida en Cristo. El capítulo 5, verso 1, le invita a que si alguien quiere imitar, imite a Dios. El versículo 8 le dice quién es ahora usted en Cristo. Antes eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. El verso 11 le presenta un desafío para no enredarse. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso dice la palabra. Pero a dónde voy es al verso 14. Dios sabe el estado espiritual de muchos creyentes. Y dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un versículo que describe la escena de Mateo 25 de las vírgenes sensatas e insensatas. ¿Cuántas durmiendo? Todas. Hay muchos creyentes durmiendo espiritualmente. Ya no hay sensibilidad espiritual. Ya no hay sensibilidad respecto a su vida espiritual, sus necesidades, sus deberes con Dios. Se ha perdido, eso se ha diluido. Y hay que volver a tomar lo que se ha perdido, por favor. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Hermanos, dos personas saben cómo usted y yo estamos andando, y uno es Dios y el otro es usted. Y a ninguno de los dos se puede engañar. Uno es consciente si está viviendo una vida consecuente a la obra de la cruz o una vida agradable a Dios, o si está llevando una vida poco más o menos a medias. Cada uno de nosotros es consciente de esto. Dios quiere despertarnos a una vida que corresponda a la obra de Jesucristo. Cuán gloriosa y maravillosa es. Y lo hizo, póngale nombres y apellidos, por usted y por mí. Dios quiere que usted siga al Señor. Que no haya que empujarlo, ni que haya que recordarle, hermano. Por lo menos yo encuentro en la Biblia que el Señor no jugó ese juego. Oye, el Señor no jugó ese juego de empujar, de recordar, de hacer ver. Uno lee en la palabra del Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y las voy empujando. No. Y ellas me siguen. Cada nacido de nuevo debe seguir en adelante a Jesucristo. Que no haya que recordarle ni andarlo empujando. Que sea un creyente con motor propio, ¿verdad? Podemos parecer un carro muy lindo y qué sé yo, pero si no tiene motor de nada sirve. Igual es la vida cristiana. Póngale pasión, fervor, interés, amor, dedicación, tiempo a las cosas espirituales, por favor.
Dice la palabra del Señor en el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y el Señor no le está hablando de su vida terrenal, le está hablando de su vida espiritual. Obsérvese que ese verso 16 está en un contexto totalmente espiritual, donde en el verso 1 dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? En el verso 8 le dice, antes erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. En el verso 11 dice la palabra del Señor allí, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así es que el Señor está llamándole a usted a aprovechar el tiempo en las cosas espirituales. Dios nos ha concedido 24 horas por día. Démosle el diezmo del tiempo. Yo no sé, usted cumple con el otro, pero me interesa el tiempo. Porque cuando un creyente entra a la fidelidad con Dios, entonces empieza a cumplir con todo. Y no negocie el tiempo de Dios. No lo haga. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No comprometa el tiempo del Señor. Que el martes hay culto a las 6:30. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Que esté yo. Sí, amén. El jueves hay estudio bíblico. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Que esté yo. El domingo hay escuela dominical. ¿Qué dice el texto? Que esté yo. Y hay culto a las 5. Que esté yo. Muchos pueden estar, pero si usted es un redimido, a usted Dios quiere verlo caminando con él. Dice el verso 17 y ahí concluyo con ese aspecto que llama a no descuidar su parte espiritual. ¿Por qué, pastor? Cristo viene. Ese debe ser la razón y el motivante para hacer las cosas bien, para tomar decisiones, para hacer cambios. ¿Qué cosa? Cristo viene. Dice el verso 17, por tanto, es decir, en resumen de todo lo anterior, una vez leído todo lo anterior, ¿qué es lo que Dios quiere que proceda? Hacer contrario a lo que enseña capítulo 4, verso 17 en adelante, capítulo 5, hasta donde hemos leído, hacer contrario a lo allí escrito es insensatez. Y tenemos que ver esa insensatez dentro de ese contexto. Por favor, Dios nos habla a través de la palabra. Y entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino que cosa. Estamos entendiendo lo que dice el capítulo 4, verso 17, y capítulo 5 hasta el verso 17. Bueno, movámonos en ese rumbo. Si no he entendido de qué cosa, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Le dejo otra tareita, por favor recíbela, póngala en su corazón, tómese el tiempo. Léame Efesios 4 en su casa y Efesios 5. Por favor, hágalo. Y tome decisiones en base a lo que Dios dice allí en la palabra. Porque allí está impresa la voluntad de Dios para su vida. ¿Quieres hacer diferente? Es tu problema. Pero la voluntad de Dios es que hagas conforme a lo que está escrito. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, que hay obediencia a la voluntad de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El tiempo de la iglesia está para terminar.
Cristo viene. Y tenemos que estar preparados, activos, gozosos, anhelando ese día. Esfuércese, como dije, pero no enrede sus tiempos. El tiempo del Señor es del Señor. El tiempo espiritual es muy necesario para usted, no lo comprometa. No hay ganancias que compensen las pérdidas espirituales. Esté claro en esto. Y después de la gran tribulación que tendrá que vivir el pueblo de Israel, se dará el glorioso reino milenial. Pero por lo visto, esta semana no hablé mucho de él. Pero esperamos que lo que Dios ha desarrollado a través de su siervo venga a mejorar las actitudes cristianas. Porque se espera que cada creyente esté anhelando la venida de Cristo. Voy a terminar con un texto. Apocalipsis 22:20. (17 y 20, por favor. Y allí terminamos. Si alguien necesita ayuda en su vida espiritual, quiere que oremos por él, necesita consejo, búsquenos. Para eso estamos. Estamos para ayudarnos unos a otros. Porque necesitamos estar todos unidos como iglesia, esperando la gloriosa venida de Cristo. Y si podemos ayudarnos, amén. Busque un hermanito, un buen consejero. No busque cualquier consejero, busque un consejero fiel de la iglesia. Alguien temeroso de Dios que siempre está allí ocupado, concentrado, porque éste le va a aconsejar conforme a su realidad espiritual. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versos 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo responde Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hagamos a un lado a Juan y haga esa frase suya. Porque el que está diciendo de aquí, vengo en breve, es Jesús. Y usted debería decirle, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo.